promoción de exportaciones no tradicionales, garantizando que el tipo de cambio ya no estaría sobrevaluado de manera crónica en la forma, digamos, que la inflación no se refleja en el tipo de cambio. En tercer lugar, una estrategia para mejorar la productividad agrícola, en parte a través de una mayor inversión que se esperaba resultara de una creciente demanda asociada con el crecimiento acelerado de los ingresos, como lo proyectaba en su plan, junto con la consolidación de los establecimientos agrícolas a medida que los productores marginales iban a las ciudades. Y por último, una mejor distribución del ingreso en relación con las tres primeras estrategias, pero complementada por una, digamos, aplicación tributaria más progresiva, notablemente capturando el creciente valor de la tierra a través de un impuesto a la valoración. La primera prioridad era garantizar que las familias urbanas pudieran disfrutar de mejor vivienda. De allí que haya habido tres clases de viviendas principales y de financiamiento de la vivienda. Por un lado, establecimientos con lugares hechos de materiales de pobre calidad. El financiamiento provenía de los ahorros personales de los hogares más de su propio trabajo. Estos barrios de invasión eran de bajo costo y estaban ubicados en terrenos deficientes y carecían de los servicios básicos, pero a veces estaban en sitios centrales en las ciudades, valiosos pero deshabitados. Esta tierra tenía previsto un desarrollo intensivo con mejores estándares y con edificios de altos que no podían ser construidos por amateurs no capacitados en estos barrios de invasión. La segunda clase consistía en viviendas bajo licencia para los pobres con grandes subsidios de un instituto estatal con fondos inadecuados. Estas unidades eran superiores a aquellas que estaban en estos barrios de invasión, pero seguían siendo de baja calidad y estaban en tierras pobremente ubicadas y de bajo valor. El tercer tipo eran viviendas para personas de medios ingresos y de mejor calidad financiados y construidas por el Banco Central Hipotecario monopolista, que también disfrutaba de subsidios estatales. Los subsidios afectan al presupuesto nacional. Ambas instituciones, esto es el Banco Central Hipotecario y el Instituto de Crédito Territorial, obtenían su financiamiento a partir de bonos al portador exentos de impuestos que favorecían a los contribuyentes que pagaban más. Durante la década del 60, la inflación promedió el 11%, pero fluctuó en general entre el 5 y el 25%. En el ínterin, los intereses sobre los bonos que acabo de mencionar era un interés fijo a tasa muy baja, lo cual disuadió a los ahorristas. El gobierno forzó a los fondos de pensión y otras instituciones a comprar estos bonos. El gobierno necesitaba subsidiar este Instituto de la Vivienda porque había unas grandes pérdidas asociadas con la alta tasa de no pago entre quienes alquilaban y tenían bajos ingresos. Esto se comparaba con la poca, digamos, tasa de mora del Banco Central Hipotecario que le prestaba a grupos de altos ingresos. Esta institución podía cubrir sus costos gracias a quien le prestaba, pero la tasa hipotecaria promedio era el 16% y el periodo de reintegro máximo era de solo 10 años. Estas condiciones reprimieron en gran medida la demanda de hipotecas, debido a estas altas tasas que se reflejaban en altas tasas de interés que a su vez reflejaban las altas tasas de inflación. Sin embargo, esta poca demanda se correspondía con el lento crecimiento de los fondos y el estado monopolista de estas instituciones que lo aislaba de las presiones competitivas en cuanto al crecimiento. Todo esto significaba que las viviendas comerciales y sociales no lograran
responder al crecimiento de las nuevas unidades familiares de manera tal que el déficit de vivienda creció de manera sostenible. La solución requerida para los préstamos a largo plazo en términos accesibles fue que el crecimiento de viviendas accesibles cada año superara la creciente demanda y la necesidad. Por un lado, los ahorros tenían que ser más atractivos y por otro, la demanda tenía que corresponderse con una oferta potencial mayor, que son consecuencias de estas reformas financieras. El hecho de llevar la vivienda a un sector líder implicaba, por un lado, que las instituciones hipotecarias le dieran a los ahorristas seguridad, liquidez y una rentabilidad competitiva en el mercado financiero. En cuanto a la demanda, los prestatarios necesitaban hipotecas en términos más accesibles. Todo esto se resolvió centrándose en el problema de la inflación. El ideal sería eliminar la inflación. Luego los ahorristas podrían obtener una tasa de interés atractiva de, digamos, el 4% en términos reales y nominales. En tanto, a los prestatarios se les cobraría un 6% para dar a la institución un margen de comercialización necesario entre el costo de atraer fondos versus el dinero que obtenían de prestar esos fondos. Eso permitiría que más familias compraran un hogar en comparación con el momento en que la inflación era del 15% y la tasa de interés era el 21% para mantener la tasa real al 6%. Una tasa nominal del 21% daría lugar a un severo problema de cash flow o un problema de funding para los prestatarios y tener que pagar un 21% de interés en el primer año. Esto es lo que severamente afectaba la demanda de vivienda. Desafortunadamente Colombia no tiene un buen registro de inflación. ¿Y cuál fue el problema? No es que la inflación era demasiado alta en promedio, sino que la alta inflación simplemente iba acompañada por una mayor volatilidad. Mucho sube y baja, mucha volatilidad, muchos cambios permanentes que causaba problemas muy grandes a quienes tomaban dinero en préstamo. Ello causó entonces la alta inflación, la volatilidad, un problema enorme en Colombia y también en Latinoamérica. En ese momento causó una disrupción en el sistema de repagos reales para quienes habían tomado justamente préstamos, porque los prestamistas insistían en tener hipotecas a tasa variable. Obviamente eran a tasa fija y entonces a largo plazo los prestamistas tenían dificultad en competir para encontrar mercados de corto plazo que fueran mucho más flexibles. Problemas muy grandes en cuanto a financiamiento de largo plazo. Ante esas dificultades, Brasil y Chile entonces introdujeron lo que se llama un financiamiento de la vivienda con índice aparejado. En 1972, Colombia fue inclusive más allá que Brasil o China, y entonces hizo que la infraestructura de vivienda se transformara en un motor para acelerar el desarrollo, simultáneamente manteniendo la competitividad de las exportaciones como el segundo motor del crecimiento. Querían mantenerse obviamente competitivos a pesar del cuadro de inflación reinante. De interés para China es que en Colombia y en Singapur, en ambas, fueron estos motores de crecimiento complementarios en forma inherente para la industrialización. Por eso utilizo esa palabra de complementario. Sin tener una adecuada vivienda para sus trabajadores, el sector de exportación enfrentaría costos más altos. Adicionalmente, justamente un sector de exportaciones más dinámico aumenta los ingresos que permiten financiar un programa de vivienda mucho más grande, porque, bueno, la gente puede ahorrar y luego se puede dar el lujo de llegar a tener una vivienda asequible, que obviamente anteriormente no podían hacerlo. Lo importante es que todo ello se puede lograr sin recurrir excesivamente al Banco Central y a la impresión de moneda. La distinción entre la demanda monetaria y la real y su importancia para la financiación de la vivienda es
muy importante. Voy a hacer una digresión muy breve sobre la importancia de la distinción entre el financiamiento no inflacionario que surge de los ahorros que provienen de los ingresos reales versus la financiación inflacionaria que proviene, en definitiva, del Banco Central, que no tiene el respaldo de la producción real. Desafortunadamente en Colombia, las autoridades monetarias han fracasado una y otra vez en entender esta distinción y permitieron que creciera demasiado la oferta monetaria y además muy veloz. ¿Por qué? Porque tenían la maquinita de imprimir. Obviamente el ideal era que permitir fomentar un rápido crecimiento de los ahorros a la vez que se aplicaba un freno en el crecimiento del dinero. La idea justamente de fomentar este rápido crecimiento y mantener el freno en el crecimiento de la demanda monetaria definió la exclusión de los ahorros y de los depósitos a plazo. La distinción entre los depósitos a la vista y a plazo es crítica. En Singapur, por ejemplo, a diferencia de Colombia, entendieron mucho mejor esta distinción. Allí las autoridades controlaron muchísimo la demanda monetaria, la impresión de moneda y obviamente fomentaron el crecimiento rápido de los ahorros. Del 10% en 1965 creyó al 50% hoy en día. Ha crecido mucho y permitió financiar una de las economías que crece con mayor velocidad en el mundo con la tasa más baja de inflación. Y si Colombia pudiera haber eliminado la inflación como lo hizo sin tener ese financiamiento relacionado con el índice, obviamente, yendo en detalle en cuanto a este tema, el punto más importante sería que el nuevo sistema habría liberado la demanda que se había reprimido para la vivienda. Los constructores respondieron a la mayor demanda, toda la economía fue mejorando tras de esta medida. Obviamente los prestatarios pudieron tomar más hipotecas. Pero este nuevo sistema tuvo sus críticos. La filosofía imperada en ese momento era muy importante en los sectores líderes, como ustedes saben. A pesar de estos críticos, los bancos existentes odiaban la nueva competencia y el Banco Central trató de culpar a esa inflación que continuaba a diferentes actores en vez de admitir que había fallado en controlar la demanda monetaria. Sostuvieron, en cambio, que la inflación estaba causada porque aumentaban los ahorros y obviamente se deterioraba el financiamiento de la vivienda. Otros dijeron que la vivienda no era productiva, sin ver la ironía que obviamente residía en el concepto de que la inversión es productiva, entre paréntesis, cuando obviamente sirve para construir justamente diferentes partes de las viviendas. Entonces, al construir las viviendas, que crecieron muchísimo, vimos cómo pudieron los constructores privados aumentar sus ganancias en más del 7% y en 20% anual. Bueno, obviamente esto eran los estándares de Colombia, no los de China. Desafortunadamente la inflación continuaba y ese poder de los intereses creados tendieron a diluir el dinamismo del sistema con el paso del tiempo. Hoy en día hay un déficit de vivienda y uno dice, ¿para quién vamos a construir viviendas? El resultado de esta historia, un poco mixta diría yo, es que a pesar de que el número de viviendas adecuadas, de buena calidad, ha incrementado y ha transformado a las ciudades de Colombia, este tipo de vivienda no se ha mantenido al ritmo del rápido crecimiento de las nuevas formaciones de familias. Entonces, en este momento crece el déficit de viviendas, obviamente presionado por el gobierno. El gobierno en ese momento debe confiar cada vez más en los nuevos enfoques para abordar la crisis, es decir, subsidios directos para familias carenciadas, subsidios que agotan el presupuesto nacional, ponen más presión en el Banco Central para monetizar los déficits fiscales y todo ello obviamente va en detrimento de las viviendas disponibles que no se expanden a través de la demanda real efectiva que parte de los ahorros, sino a través de la inflación monetaria. Esto quiere decir que en vez de expandirse la vivienda para la clase media, justamente porque hay nuevas familias, lo que crecen son las villas de emergencia y entonces las familias
familias de clase media deben obviamente mantenerse en nuevas viviendas donde están, en vez de tratar de mejorarlas a través de cambios por nuevas viviendas, y las familias más pobres directamente se ven impedidas de poder ingresar en ese cambio de viviendas, para ellos primer acceso a vivienda asequible.